Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Un día muy especial hoy, 20 de julio, Día del Amigo, por ende vamos a saludar a todos los amigos que tenemos a lo largo del país y por qué no también a los enemigos, porque tratamos de unir esta grieta que se formó a través de todos los tiempos en Argentina, desde el peronismo hasta hoy, ¿no? Del peronismo de Perón, porque hay un peronismo de todo tipo. El peronómetro cada vez funciona mejor. Cada semana además tenemos más gente que quiere hacer periodismo, porque veo, por ejemplo, a Ibar Pérez Corradi, que en este momento habla y habla y habla con Servini, y va metiendo distintos actores dentro de esta trama de la efedrina, ¿no? Por ejemplo, Aníbal Fernández, que siempre participa, aunque no quiera, y hay un actor nuevo que es Ernesto Sanz, diciendo que le da plata para sacar a un juez. Ibar Pérez Corradi era prácticamente un benefactor de la humanidad. Él daba plata a todo el mundo, trataba de convencer a todo el mundo, pero sigo diciendo, no se olviden que estamos hablando de chorros que hablan de chorros. No nos confundamos nosotros pensando que estos muchachos eran buena gente, ¿no? Y por otro lado, bueno, fue una semana con imágenes duras. Si pensábamos que no íbamos a superar las imágenes de López tirando dinero a un convento que no es convento, a una monja que no es monja, algo que ni Spielberg lo soñaba, bueno, hemos tenido esta semana esa imagen maravillosa de las cajas de Florencia Kirchner con cada ladrillo de dólares, donde cada ladrillo era una casita, y donde después salió ese famoso cuentito de cuánto tenés que trabajar de acuerdo a lo que ganás para obtener lo que tiene Florencia, una exitosa cineasta de 27 años. Entre tanto, esta semana se conmemoró 22 años de la voladura de la AMIA. Pavada, ¿eh? 22 años. 22 años en lo que no se sabe nada, 22 años en que se ocultó todo, y 22 años que además sirvió para que un fiscal, hace muy poquito, muriera casualmente a raíz de sus investigaciones y casualmente también el día anterior a ir a manifestar qué había pasado entre el canciller, la ex ella y todos los demás, ¿no? Increíble que la justicia no se esté dando cuenta, que la sociedad se está dando cuenta, que además de ser una tortilla, tienen causas juzgadas y están diciendo que todavía no están juzgadas. La sociedad está pidiendo eso. Señores jueces, pongámonos los pantalones largos y empecemos a juzgar las causas, porque más no le pueden mostrar. O sea, López no es López, el dinero no era el dinero, Báez no es Báez, Báez no era cajero de banco, los hijos de Báez son exitosos también, muchachitos que juegan a la Play. Entonces, bueno, la gente, la sociedad en general tiene sus problemas. Hoy tiene el problema de la factura de servicios. Se distendió esta semana con el tema de que la Cámara dijo no paguemos nada, el gobierno dijo paguemos el 400%, y nosotros, que ya lo tratamos en la semana pasada, no sabemos qué pagar. Todavía no sabemos cómo va a seguir esta historieta. Sí sabemos que no se habilitó la feria para poder seguir tratando y discutiendo esto. Y para culminar con una semana excelente, tenemos el problema de la AFA. Que el problema de la AFA, normalmente diría, pero esto no es un programa deportivo. Desde ya que no. La AFA tampoco es un problema deportivo. La AFA también es chorros entre chorros. Desapareció toda la plata, nosotros la pagamos y ahora estamos viendo cómo pueden llegar a resolverlo con un aditamento. Se abre una Superliga que no sabemos cómo va a jugar, sabemos quién la va a manejar, y el muchacho que la va a manejar, aunque usted no lo crea, muchachito que tiene ese programa de baile, en este momento está llamado a indagatoria por todos los aportes de los empleados de Idea del Sur que no pagó. No sé si le hace acordar a alguien llamado Cristóbal que no era Colón. El procedimiento es lo mismo. Entonces yo me pregunto, la sociedad argentina, ¿cuándo se va a despertar de lo que nos pasó? ¿Cuántos y cuáles están no implicados? Porque ya no sabemos quién es quién, y lamentablemente a esta altura del partido hay un descreimiento, porque hay mucha gente que se formó en la década perdida, y esa gente hoy es joven y piensa que la cosa fue siempre así y que debería haber sido así. Bueno, vamos de lleno con los invitados hoy y voy a darme el lujo de este programa dedicárselo a dos amigos que no están, Lionel Massad y Tomás Bulat. Señor director,
Disponga las cámaras, venimos con los invitados. Gracias. Primer bloque del programa y vamos a estar hablando un poco de lo que nos pasa a los argentinos con respecto al mundo. Estamos con Daniel Reuter. Gracias, Daniel, por estar en Economía Ahora nuevamente, después de este impasse que hemos tenido. Economista, y yo quería saber cómo influye el problema Brasil, que es serio, dentro de Argentina, y qué debería hacer Argentina, ya que es un mercado que nosotros lo tenemos como para intercambio y que no funciona. Bueno, hay dos temas. El tema de largo plazo, que sí, es la relación con Brasil. Digamos, la idea del Mercosur fue justamente tratar de estimular la especialización en los dos países, cosa de poder crecer industrialmente como primer paso antes de la integración con el mundo. Eso fue planeado en el año 87, o sea, ya hace unos cuantos años. Así es. El Mercosur se constituyó después de los acuerdos de las leñas del 93, 94, y hasta ahora no ha funcionado. O sea, no fue una experiencia exitosa, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué no funciona? ¿Porque falta implementar leyes? ¿Porque falta implementar acuerdos? ¿Porque los países no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no funciona? Mira, hay distintos problemas. Básicamente porque los dos países tienen industrias parecidas, producimos los mismos productos. Entonces eso hace que... O sea, Brasil y Argentina son los popes y los demás acompañan. Pero además la industria argentina es muy competitiva con la industria brasileña. Ajá. ¿No? En sectores, qué sé yo, metalúrgicos, textiles, madera, todos los sectores que se te ocurran que hay en Argentina, hay producción en Brasil también. Entonces eso produce cierta resistencia, sobre todo de los empresarios argentinos, porque son los más chicos. Claro. Y cuando hay, de alguna manera, alguna inestabilidad macroeconómica en Brasil que produce excedentes industriales, se vuelcan acá. Sí. Bueno, eso no fue bien manejado. El problema fue que eso se podía prever y se podía manejar, pero no se lo ha hecho bien. Ese es el primer tema. Y en el corto plazo, el problema que tenemos es que Brasil es el segundo destino de nuestras exportaciones, el primer destino para los productos industriales, y está en una recesión larga. Y en una recesión que cada vez va, de a poquito, cada vez va empeorando. Entonces, en lugar de ser un motivo de arrastre para la economía argentina hacia arriba, es un motivo para arrastrar hacia abajo. Claro, exactamente, nos empuja hacia abajo. Claro. Y el tema es que no se avisora en Brasil todavía, como hay un conflicto político muy importante, no se avisora que se pueda, digamos, de alguna manera revertir la recesión brasileña mediante políticas públicas. ¿Por qué? Porque cuando un gobierno está muy débil, que fue lo que pasó en la última etapa de Dilma Rousseff y la primera etapa ahora de Temer, no puede hacer políticas fiscales, digamos, de alguna manera, políticas expansivas. Y si no tiene poder político, se tiene que contentar con el manejo de la tasa de interés. Y eso, el manejo de la tasa de interés no sirve de alguna manera, para producir una expansión económica. Entonces, la política económica brasileña se concentra en el muy corto plazo y no pueden adoptar políticas que de alguna manera solucionen el problema de fondo. Ahora, eso en cuanto a nuestro Mercosur. Hubo un problema que es serio en toda Europa, al margen de los atentados que sí son luctuosos y graves, el famoso Brexit, ¿no? Sí. El famoso Brexit no nos debería impulsar a abrir nuevos mercados a nosotros, quizás como Mercosur también. No, yo creo que Argentina tiene que orientarse a abrir nuevos mercados de alguna manera.
No hablemos de Angola, hablemos de mercado en serio. Mercado en serio, claro, ¿no? Europa, Estados Unidos, los países del Pacífico. El tema es que son políticas que si se empiezan ahora van a dar resultado dentro de 20 años. Claro. O sea, no son para nosotros. Pero en algún momento hay que empezarla. Claro, en algún momento hay que empezar. Y yo creo que en ese sentido el gobierno actual está haciendo algunas cosas interesantes, como por ejemplo abrirse hacia el área Pacífico, y también hubo un intento de acercarse a Europa. El problema con Europa es que la forma de ver las relaciones Mercosur-Unión Europea de hace 20 años no son las mismas que tienen los europeos de verla ahora. Ahora en Europa hay toda una efervescencia nacionalista, en Francia, digamos, en Inglaterra se vio con el Brexit, en Alemania también. Y, sí, hay una división de la sociedad partida no mayoritariamente, o sea, claro, por muy pequeñas cuentas, como pasó acá con las elecciones. Claro. O sea, ¿quién tiene razón, el 49 o el 51? Claro. Pero es así. Lo que pasa es que en una decisión como salir o no del mercado común europeo, la cosa es complicada. Claro, pero para el mercado común europeo, el interés que tenían en una relación con Mercosur se fue diluyendo. Entonces, sí, claro. Nosotros en su momento no aprovechamos eso, porque los europeos querían integrarse rápido, los acuerdos ya estaban escritos, listos para firmar, y no se firmaron. Al no haber aprovechado eso en ese momento, que cosa que hubiera tenido resultados ahora, porque hubiera empezado hace 10, 15 años el tema, y nosotros teníamos oportunidad de exportación a Europa, porque la diferencia salarial entre claro, la mano de obra argentina y la mano de obra europea es enorme, sí, sí, y podíamos haber exportado a lo pavote. Pero éramos competitivos. Claro, pero no se hizo en su momento, y ahora los europeos no tienen la misma premura que tenían en su momento. Y hay que intentar de todas maneras, ¿no? No, hay que abrir mercados. Claro, sí, sí. Y bueno, y ahora vamos a la frutilla del gobierno. El gobierno está jugando absolutamente todo el blanqueo de capitales. Absolutamente todo. ¿Cómo ves lo que está, la expectativa ante un blanqueo de capitales tal como viene planteado con la ley enviada? No sabemos cómo va a terminar, ni en la ley ni en el decreto reglamentario, ¿verdad? Todavía en sintonía fina, pero sí lo grueso. Claro. Yo creo que este blanqueo tiene ingredientes que son distintos a los blanqueos anteriores, ¿no? Uh-huh. En los últimos años se hicieron blanqueos en todo el mundo, en Europa, en Brasil también hubo un blanqueo. ¿Por qué? En países que nunca habían hecho un blanqueo. Porque han cambiado las regulaciones de los mercados financieros mundiales, y el año que viene se van a empezar a cumplir, a concretar algunos acuerdos que se hicieron en los últimos años de intercambio de información financiera automáticos. Es decir, Argentina va a recibir en forma automática listados de argentinos que tienen dinero depositado en otros países. Y también va a tener que entregar listado de extranjeros. No creo que haya muchos alemanes que tengan su plata en Argentina, pero si hubiera alguno, Argentina tiene que informarlo a Alemania. Hablamos de capitales. De dinero plazo fijo o cuenta corriente, acciones, lo que fuera. Entonces, claro, no propiedades, digamos, ¿no? Son acuerdos financieros, básicamente. El único país importante con los que no firmamos acuerdos automáticos es con Estados Unidos, pero con todos los demás sí. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier persona que tenga... Hay dos clases de blanqueadores, digamos, en Argentina. Los que tienen dinero en caja de seguridad, los que tienen dinero depositado en el exterior. Los que tienen caja de seguridad, yo pienso que van a blanquear en la medida en que tengan alguna oportunidad de negocio, de comprar una propiedad, que necesiten blanquear por algún motivo puntual cada uno. Que lo hagan productivo al capital. No sé cómo será en el conjunto. Pero los que tienen dinero depositado en el exterior, yo creo que van a blanquear por una cuestión. Porque si no lo hacen, primero que los van a agarrar dentro de 1 año y medio cuando empiecen los acuerdos automáticos. Y segundo, incluso el que tenga el dinero en Estados Unidos, que Estados Unidos no va a informar en forma automática, va a tener cada vez más dificultades para usar ese dinero. Claro. Porque hoy en día girar dinero negro a la Argentina cuesta un 7%. O sea, si yo quiero traer $100 de afuera, tengo que dejarle $7 a la casa de cambio. Y cada vez está más caro y cada vez más complicado girar dinero. Por ejemplo, si uno quiere traer plata de paraísos fiscales, tipo Panamá, Bahamas, las Islas Caimán, prácticamente no lo puede hacer. O sea, hay que viajar a Panamá, hay que viajar, tomarse las vacaciones, gastar todo lo que uno quiere, y acá puede traer un máximo de $10.000.
Entonces, toda esa complicación para mover dinero negro va a hacer que mucha gente blanquee de la que tiene plata en el exterior. Entonces, yo creo que este blanqueo va a ser más exitoso que los anteriores, independientemente de que no haya oportunidades claras de inversión en Argentina, porque la verdad es que si no hubiera este motivo, yo no veo un gran motivo para que un blanqueo funcione, porque la gente, ¿qué va a hacer con la plata que trae? ¿Poner una fábrica? No, en este momento no hay un panorama a mediano plazo muy claro. Pero este factor va a hacer que yo creo que funcione y creo que le va a venir bien al gobierno, porque el gobierno necesita no tanto dólares, sino pesos. Mucha gente que blanquee va de alguna manera a hacer los pesos para poder pagar el impuesto. Claro. Y bueno, ese va a ser un efecto importante, porque no se produjo la lluvia de dólares que esperaba el gobierno después de... Obvio. Es decir, estamos en el segundo semestre y no pasó lo que el gobierno pensaba. Era necesario arreglar con los holdout porque era una condición necesaria para que vinieran dólares en algún momento. El momento no es tan rápido, digamos, no es instantáneo. Correcto. Entonces, eso que va a venir el blanqueo le va a servir al gobierno. Yo creo que le va a venir bien. Gracias, Daniel, por haber venido. Gracias por los conceptos y esperemos que este blanqueo funcione, porque ha atado el gobierno a muchas cosas dependiendo de este blanqueo. Y ojalá que pueda funcionar. No estoy de acuerdo con que haya atado tantas cosas. Lo que yo espero es que no lo usen. El gobierno tiene que hacer un ajuste fiscal importante, ¿no? Para evitar un problema mayúsculo el año que viene o el otro. Lo importante sería que ese dinero que se recaude con el blanqueo no se use para postergar el ordenamiento, digamos, de los precios relativos. Gracias. Si no, vamos a tener problemas más grandes todavía. A futuro. Muchas gracias. Bueno. Una pausa, vendemos y enseguida volvemos. Segundo bloque del programa y estoy con un amigo de muchos años, Jorge Colina, director, investigador de IDESA. ¿Cómo te va, Jorge? Gracias por estar en Economía Ahora. Muy bien, gracias. Hay varios estudios que han hecho IDESA y interesantes, sobre todo por todo el desarrollo que hacen ustedes, minucioso de lo que pasa. Uno es la tasa de crecimiento de la región, que casualmente, como estábamos hablando en el bloque anterior, es un problema debido a que los dos pulmones productivos de la región están mal. ¿Qué nos podés comentar? Sí, ese estudio venía a raíz del tema del Brexit, en donde todo el mundo generalmente cuestionaba cuál había sido la decisión que tomó Inglaterra de irse de la Unión Europea. Y ahí es donde decía, que tendríamos que echar un poco más de luz, qué es lo que eligieron aquellos que pregonaron el irse de Inglaterra de la Unión Europea. De la Unión Europea. Inglaterra quiere seguir comerciando con Europa. Lo que no quiere es tener organismos supranacionales. Es decir, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la Corte Suprema Europea. Ellos lo que dicen es, nosotros queremos reservarnos todas las instituciones políticas para Inglaterra, pero queremos formar parte de un mercado común. Entonces lo trajimos a la región. En la región, el experimento de la Unión Europea es el Mercosur, porque el Mercosur lo que dice es, nos tenemos que unir políticamente para tener instituciones supranacionales, a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. ¿Cuál es? Es el Parlasur. Que la gente hoy posiblemente ni sabe que ha votado diputados para el Parlasur. Sí. No sabe que hay gente lamentablemente que sabe por los hechos que ha pasado, posterior a la votación. Claro, cuando uno es sospechado por corrupción, resulta que había recalado en el Parlasur. Sí. Ahora uno dice, ¿qué alternativa hay en Sudamérica al Mercosur con su Parlasur? Es la Alianza del Pacífico, en donde Chile, Perú, Colombia y también México se unieron comercialmente, o sea, cada país decide su propia política, no van a ningún organismo supranacional, sino que simplemente se unen para juntos competir con Asia, comerciar con Asia. Entonces, cuando uno mira a ver cómo les ha ido desde el año 2010 que comenzaron estos experimentos hasta ahora, Argentina, estuvo prácticamente estancada, bajó muy poco. En ese momento decíamos que creció muy poco, ahora revisaron las cifras del INDEC y quedó que no se creció nada. Brasil también está estancado y está en caída, está en crisis. Y cuando uno mira el caso de Chile, de Perú y de Colombia, son países que vienen creciendo al 3, 4 y el 5% y siguen creciendo. Entonces,
cuando uno dice... O sea, no tienen ninguna relación política en cuanto a lo parlamentario, sino simplemente económico y comercial. Comerciar. O sea, ellos se unen para comerciar y para comerciar mejor con Asia. Claro. Tiene acuerdo de libre comercio con Asia y tiene acuerdo de libre Exacto. comercio con Estados Unidos. Comercian como bloque. Claro. Entonces, sin ánimo de decir, deberíamos ser como los que hicieron la Alianza del Pacífico, lo cierto es que uno dice hay dos modelos. La unión política es el Mercosur, que no ha dado resultados económicos. En Europa pasó lo mismo. Desde que se hizo la Unión Europea, antes era el mercado común europeo. Exacto. Eso funcionaba. El día que hicieron la Unión Europea, dejaron de crecer, con excepción de Alemania, que es una potencia. Entonces Inglaterra un día dijo, bueno, ¿para qué vamos a hacer una unión política si eso no sirve? Nosotros lo que nos sirve es comerciar. Y parecía que sí, porque la Alianza del Pacífico más o menos demuestra que cuando uno se une para comerciar y para comerciar con el mundo, ¿no? Para comerciar entre ellos, esto funciona. ¿Y por qué vos pensás que Europa, cuando se vota el Brexit, sale urgentemente a decirle, bueno, queremos que te vayas mañana, pensando que no iba a pasar? Digamos, en Europa se lo dicen para desalentar ¿Para qué? a los otros, por si alguno de adentro también se quiere ir. Es decir, incluso hoy hay una discusión... Hablamos de Escocia, Irlanda, por ejemplo, que quisiera separarse. Claro, o posiblemente Italia o España, porque hay partidos políticos que están pregonando obviamente, el irse. Sí. De hecho, formalmente Inglaterra todavía no está afuera. Inglaterra lo que tiene que hacer es llamar lo que le llaman el artículo 50 de la Unión Europea, donde ahí es que Inglaterra pide formalmente el irse. Entonces los europeos, digamos, Francia y Alemania le están diciendo, esperemos que digan el artículo 50 para recién ver qué le vamos a dar. Ese es el choque político, digamos. Claro. Uno dice, andate mañana, y los otros dicen, no, esperemos. Claro, porque en realidad el referéndum no es vinculante. El referéndum le preguntaron a los ingleses, ¿quieren quedarse o irse? Los ingleses dijeron irse. Entonces, bueno, ahora el político tiene que instrumentar el irse. Todavía siguen adentro. Claro. Además, hay algunos que todavía confían diciendo, capaz que recapacitamos y no nos vamos. Pasó en Grecia. En Grecia hicieron un referéndum para ver si cumplieron o no con las exigencias que le ponían a la Unión Europea. El pueblo dijo que no. Y después fue el gobernante y dijo, no, usted la acepto igual. Está bueno. Digamos que la diferencia entre Grecia y el Reino Unido es bastante grande. Claro, además, además tenía motivos diferentes. Tenía motivos diferentes. Uno era en plan de ajuste. En cambio, Inglaterra como que se quiere ir diciendo, no nos sirve mucho esto de la unión política. Quisiéramos ser partners queremos comerciales. Pagar menos. Claro, queremos ser socios comerciales. Creo que lo tuyo fue bastante claro. Todo ese conglomerado de gente en Bruselas cobrando 30.000 euros más casa, dice Inglaterra, yo este partido no lo juego. Claro, es exactamente eso. Incluso cuando uno lee los reportes de política que hay en Europa, todos hablan de Bruselas como la burocracia que nos sirve para nada. Claro, exactamente. Y eso es lo que Inglaterra dijo, nosotros a esa burocracia no la queremos seguir pagando. Nosotros tenemos casi la misma en el Parlasur. El Parlasur es nuestro Bruselas. Es nuestro Lo que pasa es que bueno, es un poco menos decente que el Bruselas de allá, aunque no saben. Hay un estudio, Jorge, sobre cómo se manejó discrecionalmente 3 de cada 4 pesos de inversión. ¿Qué nos planteaba ese estudio que ustedes hicieron? Digamos, en la última década de la gestión anterior hubo un aumento de la inversión en infraestructura. Pero sí. En términos nominales hubo, porque fue una época de bonanza, entonces más plata hubo. Posiblemente otras cosas crecieron más, pero más plata hubo. El punto es que 3 de cada 4 pesos de aumento, en realidad los manejaba directamente el Estado Nacional, el Gobierno Nacional. Son las personas que ahora están, digamos, sospechadas de corrupción y, bueno, incluso tienen problemas en la justicia por haber desviado esos fondos de la obra pública. Y esto también viene a colación de nuevo. En el mundo moderno, la inversión en infraestructura ya no se hace más con este esquema antiguo, vetusto, de que es un burócrata desde un ministerio asignando obra pública del dinero público. Claro. Lo que se hacen ahora son contratos de concesión de derechos en donde un privado, digamos, licita, si gana, ese privado tiene que financiar la obra, hacerla la obra y luego, obviamente, conseguir el repago. Conseguir el repago, claro, exactamente. Y el Estado se tiene que concentrar y ser muy profesional en definir qué es la obra que quiere y garantizar la calidad. Sí, el Estado en este momento define las necesidades y privatiza la obra, diciendo, hacela y el repago lo tenés vos. Claro. El Estado no hace nada. Claro. Eso es lo que se hace en Chile, lo que se hace en Chile, lo que se hace en Colombia y en la Unión Europea. Incluso en la Unión Europea hay una legislación especial para lo que se llaman asociaciones público-privadas, donde el Estado define cuál es la obra y va a definir los parámetros de calidad y los privados financian
hacen la obra y luego consiguen el repago dando el servicio. Sí, sí, claro. Cobrando el servicio, lo consiguen el repago. Claro. De hecho, en Chile así es como armó su red de autopistas, que va prácticamente de Punta Arena hasta Arica. Toda esa red de autopistas... Nosotros es todo al revés. Claro, nosotros lo que hacemos es que el Estado tiene que pagar eso. Esto tiene dos problemas. Primero, el Estado deja de invertir en educación, en salud, en jubilaciones, en infancia, para hacer una obra. Y luego viene el gran riesgo de que con todo el oscurantismo que hay en el Estado argentino, parte de esa plata de esas obras desaparezca, se la roben. Que es lo que estamos viendo ahora. Ahora, el oscurantismo del Estado argentino, como decís vos, ¿no viene también? Estamos de acuerdo que es muy fácil para la corrupción, es muy fácil. Y los retornos ya se notan que son demasiado simples, digamos, ni viveza para eso. Pero al margen de eso, ¿no pensás que los órganos de control no existen en este país? ¿Ese es el problema? ¿O los que existen no están? Formalmente existen, formalmente, pero operativamente no exacto, funcionan, y cuando funcionan lo hacen de manera muy ineficaz y muy burocráticamente. Cumplen formalidades y nada más. Arman expedientes para cumplir la formalidad del expediente, de que digamos, los folios sean correlativos, sí, y nada más, pero no hay un análisis de sustancia. Claro. Entonces, en definitiva, lo que sucede es que pareciera que hay un control cuando en realidad termina siendo como... De repente lo puede haber. Por ejemplo, yo creo que la Auditoría General de la Nación con Despuya trabajó bien. Lo que pasa es que si el expediente, yo después te lo paso a vos, que en realidad sos cómplice del que tenés que sancionar, no lo sancionás. Pero además, lo archivás. Claro, y además llegan tarde, porque ellos hacen auditorías ex post. Entonces uno cuando lee un buen informe de que descubrieron un acto de corrupción, resulta que corresponde al año 2012, 2013. Claro, claro. Y recién en el 2018 vamos a ver la corrupción del 2016. Claro. Entonces, no funciona bien los mecanismos de control, y eso se necesita, cualquiera sea el esquema que uno arme, ya sea que directamente invierta el Estado o que lo deje en un privado. Si lo deja en un privado, con más razón, porque hay que cuidar. Y la pregunta del momento, ¿no? ¿Qué opinas del blanqueo vos? Que tenés otra visión distinta a la de Daniel, por ejemplo, ¿no? Que es más monetarista, digamos. La verdad que más o menos lo mismo. Es decir, bueno, está bien. Este blanqueo tiene diferente respecto de los otros, que parecería que va a ser el último antes que uno tenga serio riesgo de que lo atrapen. Porque la OECD hizo, digamos, un sistema, digamos, un marco legal por el cual a partir del 2018 van a empezar a intercambiar información bancaria online, en teoría. Que hoy sucede en Argentina, ¿eh? Hoy uno hace una transferencia de un banco a otro dentro de Argentina y el dato está en la AFIP. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, lo que propone la OECD es hacer eso en el mundo. Entonces va a ser mucho más difícil mover plata que no esté declarada. Claro. El punto en Argentina es que... Va a ser una gran lucha internacional contra el lavado, ¿no? Sí, y contra la corrupción. Y contra la corrupción, claro. Porque, bueno, y esto nace a raíz de lo que pasó con el narcotráfico y con el tema del terrorismo, por eso es que se pusieron tan duros. Claro. Y en el caso de los países emergentes nos va a convenir por el tema de la corrupción. Sí, sí, claro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La verdad que cuando uno mira la ley, incentiva mucho la exteriorización. Es decir, te va a salir barato exteriorizarlo y te vamos a perdonar. Pero no se ha tocado nada en que te salga barato ponerla a producir. Claro. Y ahí hablamos del impuesto a las ganancias. Es decir, hoy un tipo que es un autónomo que va a poner un pequeño emprendimiento con lo que va a blanquear, va a terminar pagando de impuestos a las ganancias todo lo que le perdonan en el blanqueo. O sea, en definitiva el blanqueo le conviene para hacer una inversión inmobiliaria o, como decía Daniel, para blanquearla y decir, listo, ya no tengo nada oculto, pero no sé en qué ponerla a producir, porque los impuestos a la producción todavía siguen siendo muy altos. Gracias, Jorge, y bueno, espero seguir y que alguna vez llegue el proyecto tuyo del monotributo de cargas sociales para las pymes, sí, que era muy bueno, y ojalá que alguna vez lo implementen. Sí, gracias por haber venido a Economía Ahora. Gracias. Una pausa, vendemos y volvemos.
Tercer bloque de este programa, y bueno, ahora estoy con un expresidente de Banco Central, Aldo Pignanelli. Gracias por estar en Economía Ahora, Aldo. Bien, gracias. Y preguntas de momento. El dólar futuro, que fue lo que pasó y que tenemos una causa y que la llaman a la presidente, ¿se debería haber pagado, sí o sí? No. Hubiese reconocido deuda, analizado caso por caso y un plan de pagos. Lo que pasa que ahí se priorizó la seducción al capital, que después no vino. Y eso se fugó. Cuando uno ve el informe del balance cambiario del Banco Central del primer trimestre de este año, nos encontramos con que prácticamente la cantidad que se pagó en pesos por el dólar futuro, que fue una fuerte pérdida, se fue del país. Ese dinero se utilizó para comprar dólares y sacarlos. Hubo una fuga de 3.500 millones de dólares de capitales en los primeros meses del año, que está directamente relacionado con los pagos que se iban haciendo del dólar futuro. Ahí lo que se tendría que haber hecho era algo más gradual, haber pagado esa pérdida en bonos, insisto, previo análisis de cada uno, porque hay personajes complicados en eso. Hay de todos los colores. No estoy haciendo una mención política, digo, hay personajes de todo tipo. Claro. De aquellos que realmente habitualmente hacían dólar futuro, importadores, exportadores, deudores en dólares que no dejaban pagar, que son los más legítimos. Claro. Y aquellos que aprovecharon para especular, a comprar un billete de lotería que sabía que iba a salir con ese premio. Y le costó mucho al país. Y le costó mucho al plan económico de Macri. Creo que uno de los problemas que hoy tiene monetario y cambiario el gobierno viene dado por eso. Llegamos al segundo semestre tan mencionado y recontramencionado, y analizamos que no hay un progreso de inversión fuerte ni externo ni interno. Así es. Inclusive es más, hay uno de los problemas es que las empresas extractivas, mineras, petroleras, invierten menos. Sí. ¿Por qué? Para invertir en un país se requiere de una visión de largo plazo muy segura y de una situación de coyuntura del momento de la inversión favorable para la inversión. Un país donde todavía surgen dudas en cuanto al esquema fiscal, tarifario, inflacionario, distribución del ingreso, precios relativos y fundamentalmente el atraso en el tipo de cambio que se comenzó a dar, es muy difícil que alguien que tenga que tomar una decisión de inversión a largo plazo en la Argentina resuelva hacerlo. Yo acabo de venir recién de reuniones en el exterior. En una de mis especialidades es el tema de inversión y realmente, a pesar del gran esfuerzo que uno hace para el país, no encontré un animus, sí interés. Preguntan. Sí, está bien, pero no hay decisión. Claro, no hay decisión. Sí hay decisión de prestarle a la Argentina en bonos, en especulación financiera. Ese dinero está porque de alguna manera la situación internacional favorece ese tipo de operaciones, porque los bancos centrales, los dos grandes bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, siguen con su política expansiva monetaria para hacer frente a la crisis. Incluso la crisis de Inglaterra, cuando fue el Brexit, también fue interpretado por el mercado, una vez que salieron del susto, como que los bancos centrales iban a intervenir y a profundizar la liquidez que hay en el mundo, cosa que ocurrió. Entonces hay dinero, eso juega a favor de la Argentina, pero es dinero para crédito, no es para inversión. Nosotros lo que necesitamos, Olivera, es eso. Cosa que ya pongan a enterrar los fierros. Claro. Y el Banco Central, que es tu especialidad, con respecto a lo que está pasando hoy con el Banco Central, manejo de tasas, declaraciones de Sturzenegger, las tasas tienen que ser positivas,
aún más altas que la inflación. Sí, sí. Es un perro que se muerde la cola. A ver, el Banco Central está haciendo lo que puede. Es muy difícil aplicar una política monetaria razonable cuando vos tenés un fuerte déficit fiscal como sigue existiendo en la Argentina, sí, y alta tasa de inflación. Porque eso te hace jugar un modelo de bajar expectativas. Lo que dice Sturzenegger, que la tasa de interés en pesos tiene que estar 5% arriba de la futura inflación esperada, eso es de manual, eso te lo enseñan en segundo año de microeconomía, que cuando te definen qué es una tasa de interés. Claro. Y la tasa de interés pasiva, que es la que pagan los bancos a los inversores, está compuesta en esa fórmula por la inflación futura esperada más la renta del capital. Definió Sturzenegger que una renta de capital razonable en la Argentina por encima de la inflación es el 5% anual. Por eso él habla de una tasa de interés del 30% anual, 25% de inflación esperada en un año, más 5% de renta. Es una renta alta, pero es lo que definió el Central. ¿Y qué harías vos en el estado actual de la economía como para lograr mejorar para mí el desaguisado del equipo económico? Ya no podemos echarle la culpa a uno solo. Sí, yo creo que el problema... el equipo económico está compuesto por gente que sabe, sí, gente seria y gente honesta. Sí. Por lo menos los que yo conozco, el caso de Alfonso Pratgay, Sturzenegger, es gente que realmente ha estudiado, que tiene muy buenas intenciones, que no pienso yo ideológicamente como ellos, tengo mis diferencias sustanciales, pero no importa eso, importa sus capacidades, sus lealtades y su honestidad, y eso lo tienen. Pero a veces, no tanto cuando hacen cosas, sino cuando dicen cosas, se ponen en un sector bastante complicado, ¿no? Declarar, como hace poco, que los salarios le van a ganar a la inflación en el segundo semestre, es un tema delicado de alguien que dijo que la inflación en todo el año iba a ser del 25%. Yo preferiría que no hable tanto, lo considero un amigo personal al ministro, tengo una relación directa con él, pero hay que ser muy cuidadosos cuando se plantean esas cosas, más en una situación como la actual. Hubo otro ministro que dijo, bueno, el que ante el aumento de las tarifas de combustibles, el que no tenga plata para cargar nafta que no use el auto, son cosas muy agresivas. O aquel que dijo, bueno, el efecto del aumento del transporte es no salir una noche al teatro. ¿Viste? Para el tipo que es trabajador o vive en un barrio pobre, generas un rechazo. Escucha, o el otro que un día me dijo a mí, y son 3 pizzas, 2 pizzas, un café, un sándwich, y yo lo miraba atónito. Pero no podés hablar en esos términos. Digo, ¿sabes cuánto hace que hay gente en la Argentina que ya no come pizza, no sale al teatro, no toma un café, no va a una cena? Claro. Digo, vos vivís en un mundo que no es el real. Y no ataquemos a esa gente. Yo puedo ir al teatro una vez por mes, 2 veces ya no porque es caro. Yo puedo hacerlo. No, pero claro, hay gente que no va nunca en su vida al teatro. En realidad es como la justificación en función del mal menor. Es como dicen, no, bueno, robó, pero vos también robás. Entonces, claro, estamos siempre así, decimos, le dieron la posibilidad de pagar la luz barata, pero pagan en cable, pero pagan... Estamos de acuerdo. Pero eso no lo vas a resolver de esta manera. Otro economista, un gran amigo, que salió a decir, defendiendo al gobierno con todo su derecho, a decir, y yo quisiera saber cuán pobres son los pobres. Es un insulto. Sí. O decir, bueno, la clase media no tiene derecho a comprarse un celular, o que eso era un artificio. Sí, un televisor. Eso y digo, ¿por qué dice esto? Sí, genera un rechazo que no es necesario. Claro. Indudablemente. Claro. Estamos de acuerdo que políticamente es incorrecto. Mira, en las declaraciones hoy de Federico Sturzenegger, yo hablé con él el jueves pasado por teléfono, por unas declaraciones mías, él me llamó para aclarar, muy buen tono. Yo le expliqué por qué había dicho lo que había dicho, una cosa muy técnica, no viene al caso. Pero bien, no me quejo, al contrario, me pareció muy valiente. Y él dijo algo, hoy salió en los diarios,
Por un lado dice, la inflación claramente va a estar a fin de año en menos del 1,5% mensual. Coincidió con Prat-Gay. ¿No? Y después dice, si llega a estar en menos de 1,5% mensual, yo bajo la tasa. Primero dijo, claramente va a estar, y después, bueno, si llega veo que hago... No, si estás tan seguro, ya baja la tasa. Claro, claro. Es una contradicción. Claro. Y esa contradicción, los mercados la leen. Ahora, él sabe perfectamente, Sturzenegger, que hoy el grave problema que tiene con la economía argentina es el fuerte déficit fiscal y la fuerte recesión. Entonces, bajar la inflación con este tipo de recesión no es ningún logro. Claro, porque la recesión es prácticamente lo que va a hacer bajar la inflación. Sí. Y en la cuestión fiscal te limita la política monetaria. Hoy dijo, no financio más al Estado Nacional desde el Banco Central, más de lo que lo va a financiar. Eso es lo que dijo. O sea, ellos tienen un plan de emitir 160.000 millones de pesos, algo así como el 25% de la base monetaria hoy, de acá a fin de año. Es dinero. Está en el plan monetario, no lo invento yo. Entonces, por un lado tiene razón, no voy a financiar más de lo que corresponda, pero lo que corresponde es muy alto. Es mucho. En fin, la manta es corta, sé positivamente lo que le está pasando en el Banco Central, la situación no es fácil, pero también insisto, en las palabras, viste ese dicho que dice, el hombre es esclavo de sus palabras. Hay que ser cuidadosos, porque la gente está muy sensible y el tema de las tarifas está ocasionando mucho mal humor en la gente. Yo creo que el tema de las tarifas ha planteado un poco el disloque de la irracionalidad entre lo político y lo técnico del gobierno. Seguramente, sí. Ahí faltó un análisis. Y una prueba y errores también. Sí, pero prueba y error en este tema no es muy aconsejable. No con la gente, anteriormente. Sí. Claro, una prueba... En algunos temas puedes hacer prueba y error, pero en el tema tarifas no, porque lo que está pasando ahora es inaudito, es un costo enorme, porque no tanto económico, que también lo es, sino político, de credibilidad. Exacto. Un gobierno que no puede cobrar la factura de gas ahora, porque la justicia se lo Y eso se va a ir en el déficit fiscal. Seguro. Gracias, Aldo, por haber venido a Economía. Ahora vamos a seguir charlando de todo este desaguisado hasta ahora de tarifas y esperemos que se resuelva. Una pausita muy cortita y vamos a hablar de su bolsillo con el doctor Peña. Estábamos discutiendo acaloradamente con el doctor Peña por temas que a ustedes les competen, pero que hoy no vamos a tocar porque tenemos que aclarar un montón de cositas, ¿no, doctor? ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, feliz día del amigo, fundamentalmente. Feliz día, Raúl. Y ya que estamos en el día del amigo, ¿qué podemos hablar de esta? Es como una charla de amigos, esta comisión integral para cambiar la parte impositiva del país, que yo creo que con el doctor Peña lo venimos hablando hace 16, 17 años más o menos. Año más, año menos. Bueno, se ha tomado una medida radical. Se ha formado un comité. Un comité. En la reunión del presidente con el ministro Prat-Gay, decidió que dentro del entorno de su ministerio formó un comité
para preparar un proyecto de reforma tributaria. Sí, hace 15, 16 años que... Y yo lo estoy escuchando hace aproximadamente 30, 40 años cuando estaba en la dirección impositiva. Claro. Y las soluciones le hemos dado en cada caso, en cada uno a través de los programas de hace tantos años. Sí. Pero las cuestiones son absolutamente conocidas por todo el mundo, cuanto más por el comité, que supongo que será de gente idónea. Que conoce, idónea. Claro. Ojo, porque idóneo es Percay. Sí, entonces tengo que suponer que está reunido, lo dijo bien recién Pignanelli. Bueno, hay una cosa, rapidito, el impuesto a las ganancias. Bueno, primeramente, de la cuarta categoría, tiene que haber un mínimo no imponible con cierta movilidad. Es decir, no podemos pegar una reforma tributaria para cambiar. Debería haber un mínimo no imponible con una movilidad automática. Automática, conforme el índice, que es el índice inflacionario, el índice... No digo y resolveríamos porque serían un montón de problemas. Cualquier cantidad. Y asimismo... Yo creo que en las escalas debería pasar lo mismo. Ahí viene el asunto. Las escalas, si no cambian, como no cambiaron hasta ahora, con las escalas estamos listos. ¿Por qué? No. Aun es lo peor. Es lo peor porque... Los que pagaban un nivel y pretendieron que con el cambio mínimo no imponible iban a ser menos contribuyentes, no, pasaron arriba. No, por favor, no me aumente el sueldo, póngamelo en negro. Sí. No, esto es tremendo. Es facilitar el dinero por izquierda, el pago por izquierda, por un estado de necesidad, no porque sea un vicio. Menos es real que hay gente menos del empleado dejado de hacer horas extras porque cobraba menos, claro. Le pagaban más y cobraba menos porque tributaba más. Calculaba y decía hasta tanto, veía la escala y decía hasta eso pagame en el recibo, claro. ¿No? Y tampoco es culpa del empleador, porque el empleador no gana nada con eso y al contrario, el día de mañana tiene un problema, tiene un problema. Bueno, siempre del impuesto a las ganancias, hay que incluir de una vez por todas el tan meneado caso de los jueces y los funcionarios judiciales. Totalmente de acuerdo. Lo dijo Lorenzetti que sí. Y después no lo hace. No. Bueno, sí, pero no. Bueno, es clásico en esto. Sí, pero no, es un clásico. Ajuste por inflación. Sí y no. No. Y no. Es esa dualidad que hace que provoque lo que se llama la inseguridad jurídica. Claro, que ese es uno de los problemas cuando hablaban sobre las inversiones. Y lógico. Externas e internas. Tienen que estar grabadas las acciones, la compra-venta de acciones de personas físicas. Y la renta financiera. La renta financiera. Ahora, bueno, ahí tenés dos nichos importantísimos para la recaudación. Es tan extraordinario. La renta financiera y el Poder Judicial es importantísimo. Y aparte de eso hay algo que es importante. Si de ahí se pierde algo, digamos, de ingresos, bueno, yo creo que tiene que modificarse o hacer un impuesto a las altas ganancias, a los altos beneficios, o modificar el máximo. Y esto no parece kafkiano, no en el 33, sino cercano al 40% en esas altas ganancias. Claro, hay que pensar que en otros países tenemos el 50 y tanto por ciento en las altas ganancias. ¿Y dónde enfoco eso? No sé, bueno, no tengo acá toda la sala cofre que tiene la dirección impositiva para saber cuáles son las altas ganancias, pero yo sé que son los bancos, yo sé que son las financieras, yo sé que son las petroleras. Tengo que dar fe de un banco oficial, el Banco Ciudad, que declaró, ahí no se miente, es un banco oficial, entre paréntesis, tampoco estaba en manos del gobierno, sino que estaba en la ciudad. En la ciudad, y el ejercicio anterior, 550 millones de ganancias. Es decir, si aplicamos el 40%, son 200 y pico de millones que le entran así, de un solo saque. Solamente, y que no necesita controlarlo, porque por supuesto tiene la auditoría interna, externa, la superintendencia del Banco Central y demás hierba. Y
la aplicación de una vez por todas del ajuste por inflación en los balances impositivos. Porque si no, se está pagando ganancias virtuales, ganancias que no existen. Eso no es ganancia. Estamos lo mismo con el pago de, digamos, las ganancias a los jubilados, ganancias al trabajador, que es una ganancia al trabajo. Sí, sí. No le pongamos el título de impuesto a las ganancias porque a cualquier forma de recaudar, porque no lo es. No lo es. En cuanto al IVA, hay algo que también lo hemos dicho muchas veces acá. El IVA... Nacimos con el 13. Nacimos con el 13. Muy bien, nacimos con el 13, el último pasó al 15 luego, después pasó al 18 y estamos en el 21. Y después la de emergencia de caballo, que fuera el 21. Y ahí quedó. Acá nunca retrocede. No, pero tiene que retroceder. Yo no digo que volvamos al 13, ¿no? Sigamos en este canal. Pero bajar al 18 es importante. Sí, como en su momento. Y claro. Y además, respecto de algo que también lo hemos dicho, respecto de la canasta familiar ampliada. La canasta familiar entra las zapatillas, entran los guardapolvos, entran útiles escolares y entran una serie de cosas que no solamente son la canasta familiar. No es leche y aceite. Aplicar el medio IVA directamente. No hagamos tanta complicación. El medio IVA. El medio IVA. O sea, si es el 18, el 9. Espero que no sea el 21, si no estaríamos en el medio IVA actual del 10,5. Hay dos eliminaciones de cuajo. El impuesto al cheque, el impuesto a las transacciones bancarias, que evidentemente son impuestos sobre impuestos. Cuestión que se da en muchos casos. Esos hay que eliminarlos completamente, así como también si no eliminarlo, los bienes personales. Si no eliminarlo, al menos ponerlo como pago a cuenta. Claro. Como pago a cuenta. Como pago a cuenta. Total. Efectivamente. Y bienes personales. Bienes personales es una cuestión que debe ser también erradicada. Porque los bienes personales ya han pagado demasiados impuestos desde el momento, digamos, si fuera un inmueble, ha pagado el impuesto de sellos, ha pagado el impuesto correspondiente por la compra, el impuesto de la transferencia de inmueble, ha seguido pagando todos los impuestos y las tasas. Débito bancario. Entonces pagó bienes personales todos los años. Claro. Y entonces es absolutamente distorsivo de la... Ya terminando, me están diciendo. Sí. Bueno, el impuesto de sello, bueno, hay que rebajar un poco, hay que bajar el índice de la alícuota, porque los instrumentos ya están saliendo cualquier barbaridad. Y en materia del comercio exterior hay que tener una regulación de que tanto para los impuestos por la importación y por la exportación tienen que estar regulados conforme la actividad económica. Es decir, tienen que tener una cierta movilidad, digamos, reglamentado de tal forma que el órgano de aplicación lo pueda realizar. Y las obligaciones previsionales también tienen que tener un tratamiento. ¿A efecto de qué? De procrear cada vez más trabajo. Y por el otro lado, que se compadezcan las obligaciones previsionales, tanto las contribuciones como los aportes, de tal forma que se compadezcan después de las misérrimas jubilaciones que percibe. Correcto, excelente. Bueno, Alfonso, un papelito nomás, la reforma tributaria. Los idóneos que tomen el vademecum del doctor Peña y vamos para adelante. Para todos ustedes fue esto todo por hoy. Nos quedamos cortos, pero no importa. Feliz Día del Amigo para todos y nos vemos dentro de 7 días por el mismo canal, a la misma hora, con los mismos mensajes. Chao.